Tenemos en este caso este tema que es muy importante. Ya habíamos visto teorema de Pitágoras que funciona para triángulos rectángulos. En este caso, este también funciona únicamente para triángulos rectángulos. La diferencia es de que este funciona para triángulos rectángulos para obtener ángulos y también para obtener lados. A diferencia que el teorema de Pitágoras únicamente servía para lados. Este puede funcionar para triángulos para ángulos y para lados. En este caso vamos a ver lo siguiente. Son los famosos seno, coseno y tangente. Cabe mencionar que seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. A eso hace referencia. Algo que es muy importante. Vamos a checar cómo queda en este caso. Es muy famoso, muchísimos profesores lo llaman de esta manera, que es co, ca, coca, hip, hip. Ahí está. Co, ca, coca, hip, hip. En este caso, esto es seno, coseno y tangente. ¿Cómo va a funcionar en un triángulo rectángulo? Y aquí viene algo muy importante. En el triángulo rectángulo vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver de qué se trata, las razones trigonométricas. En este caso tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados, por lo tanto sí podemos utilizar o Pitágoras o funciones trigonométricas. Pero en este caso tenemos alfa, tenemos beta, x, y, como quieran llamarlo, y vamos a ponerle aquí A, B y C. ¿Qué sucede? Hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de cateto opuesto, cateto adyacente, recordemos que en Pitágoras vimos que estos son catetos. Y esta es mi hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser la diagonal. Siempre. Ahora, en este caso, ¿quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente? Depende de quién estamos hablando. Si estamos hablando de alfa, el opuesto de alfa es B. Y el adyacente de alfa es A. La palabra adyacente significa al lado o junto a. Entonces, en este caso, el adyacente de alfa es A y el opuesto de alfa es B. Por lo tanto, va a ser muy diferente cuando yo esté hablando de beta. Beta está en otro lugar, por lo tanto, el opuesto de beta es A y el adyacente de beta es B. Por lo tanto, va a depender de qué ángulo estamos hablando para considerar qué cateto vamos a utilizar. Lo que sí, la hipotenusa siempre es la más larga y siempre es diagonal. En este caso, de aquí surgen las funciones trigonométricas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente dato. Tenemos 4, tenemos 5. Y nos mencionan lo siguiente. Quiero saber, en este caso, vamos a poner aquí 30 grados. ¿Cómo vamos a acomodar lo siguiente? En este caso yo recuerdo mis funciones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Recordemos que es igual a co, ca, coca, hip, hip. En este caso voy a elegir cuál de estas tres va a funcionar con estos datos que tengo. Vamos a hablar del ángulo 30. El opuesto de 30 es x y el adyacente de 30 es 4. Tengo adyacente, tengo opuesto y en este caso tengo el ángulo. Profesor, la hipotenusa no nos la están pidiendo en este momento. Entonces, ¿quién de estos tiene ángulo? Recordemos que es seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. ¿Quién de estos cuenta con ángulo, con adyacente y con opuesto? Ok, ángulo, adyacente y opuesto. Vamos a utilizar tangente. Por lo tanto, de estos tres voy a utilizar tangente. La tangente del ángulo 30, que es el que tenemos acá, es igual a su cateto opuesto, que es x, entre su cateto adyacente. Tenemos de esta manera. Por lo tanto, 4 está dividiendo, tiene que quedarse sola la x en un despeje que ya hemos visto con anterioridad. Por lo tanto, la tangente del ángulo 30 por 4 va a ser igual a x. Y en este caso, con la ayuda de nuestra calculadora científica o en un examen real, nos van a dar los datos de cuánto es la tangente. Por ejemplo, a veces nos van a dar los datos ya en el examen. Si no tengo calculadora científica en un examen de admisión, tangente del ángulo 30 es igual a 57,73. ¿Ok? Bueno, punto 57,73. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? La tangente del ángulo 30 es igual a 0.5773 multiplicado por 4. Y esto nos va a dar x. Por lo tanto, lo multiplicamos por 4 y nos va a dar 2.3094 es igual a x. ¿Qué significa esto? Que en este caso, este cateto va a medir 2.3094 unidades. Este es un ejemplo de cómo vamos a utilizar seno, coseno y tangente en un triángulo. Ahora vamos a ver más ejemplos aplicados.